Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Noticias en Salud, un espacio periodístico dedicado a brindar información fehaciente sobre todos los temas que abarca el sistema de salud en la región y en la Argentina. Comenzamos el programa del día de hoy hablando de la formación y la capacitación, especialmente del médico pediatra. Hoy nos acompaña el doctor Juan Reichenbach, autor y coordinador del grupo de un libro que es muy destacado en esta especialidad, que es la Hora de Oro en Pediatría, que tiene 4 tomos y que ha sido editado por la editorial de la Fundación FEMEVA. Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, con esta maravilla, ¿no?, que es la Hora de Oro en Pediatría, un poco lo que lleva a la formación del médico residente, no solamente para su carrera hospitalaria, sino también para la atención primaria de la salud y los consultorios urbanos y rurales también, ¿no? O sea, el médico en todas partes. ¿De qué se trata la Hora de Oro en Pediatría? Muchas gracias primero por invitarme. La Hora de Oro en Pediatría es un colectivo en red, es un libro que surge de un colectivo de más de 400 autores de nuestro país, Latinoamérica y de Europa, y que pretende, en principio, para empezar con el eje fundamental, destacar el derecho a la salud de nuestros niños, o sea, nuestros niños como sujeto de derecho. Obviamente el libro tiene una intención fundamentalmente formativa, o sea, en esto de la educación permanente, por eso es importante destacar la función de FEMEVA en ese sentido, el hecho de generar redes de educación permanente. O sea, la virtualidad, la simulación y la educación permanente son los 3 ejes fundamentales de la educación del grado y el posgrado en el cual yo participo activamente. No es tan difícil porque en realidad la mayor parte de las cosas en la infancia se pueden prevenir, y no solo hablando de la enfermedad, sino de la salud. Se pueden prevenir con valorando aquellos determinantes sociales de la salud, como dicen los organismos internacionales, la UNICEF, la OPS, la OMS. Y cuando los niños se enferman, no pudimos prevenirlos, 20 o 30 causas explican prácticamente el 90% de los principales motivos de consulta y de morbilidad, o sea, de enfermedad posterior. Lo mismo pasa con el embarazo y el nacimiento, y lo mismo pasa, con la mortalidad infantil. Todo ello, y como eje fundamental, valorando de que yo vengo tengo 42 años de médico y vengo de un hospital de alta complejidad, como es el Hospital de Niños de La Plata, sin duda, reconocer los motivos fundamentales que pueden prevenirse y las causas que son reducibles y evitables son el principal abono que podemos hacer los pediatras, los médicos generales, a la salud pública. No olvidemos que si mañana yo abro mi consultorio en cualquier comunidad de nuestro país y Latinoamérica, en mi pueblo mismo, acá nomás, tengo 40 pacientes en el consultorio de la mañana, de los cuales el 70% tienen menos de 20 años. O sea, el mayor porcentaje de demanda, por suerte, es para nuestros niños. Y por ello es importante estos proyectos de educación permanente, de educación continua, y que el grado y el posgrado de alguna manera prioricen, la energía fundamental de un país como es los niños. El futuro está inscripto en la salud de nuestros hijos. Sí, por supuesto, es de destacar la Fundación FEMEVA, entre todo lo que aporta la educación continua, también tiene una gran editorial, no solamente a través de estos 4 tomos que tenemos en pantalla, señor director, de la Hora de Oro en Pediatría, y ahora vamos a hablar de todos los autores que han participado en que son trabajos de campo, son trabajos realmente llevados por equipos médicos en distintos lugares de nuestro país y coordinados por vos y con toda tu experiencia, sino también distintos trabajos. Han editado distintos trabajos de investigación científica y de perfeccionamiento médico a través de la Fundación FEMEVA, una gran editorial que aporta a la formación y capacitación continua de nuestros profesionales. Pero bueno, cuando hablamos de la Hora de Oro en Pediatría, también hablábamos en este breve resumen que hiciste al principio de los factores que son prevenibles. ¿Cuáles son los factores prevenibles con los niños? Empiezo desde el origen, de los factores. O sea, mal podemos pensar en una salud infantil si el 52% de nuestros niños son pobres. Mal podemos
pensar en una salud infantil, hoy, ¿no? Según las cifras del INDEC. Mal podemos pensar en una buena salud infantil, en la prevención, si un gran porcentaje de ellos, casi el 17%, son indigentes. O sea, no llegan a la canasta familiar para alimentarse adecuadamente. Si el medio ambiente donde viven no es sustentable, si no tiene agua potable, si las aguas no son seguras, si no hay comensalidad familiar, los chicos tienen que comer en organismos en la escuela, destinados a eso, en la escuela o en los comedores y merenderas. Exactamente. Si los padres no tienen trabajo, si los niños trabajan, si las maternidades donde nacen no son seguras, en un porcentaje muy importante en nuestro país todavía. Muchísimo. Si el aire no es puro, si el agua está contaminada, si no hay cloacas, todo ello, que son los determinantes sociales de la salud, seguramente abonará a la patología que vemos prevalentemente en nuestro país. Porque nuestro país tiene la característica de tener una, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, digamos, esto lo analizaba yo cuando fui director de maternidad e infancia, estamos en una salud de transición. O sea, no tenemos la salud de los países desarrollados y seguimos con enfermedades medievales. O sea, aún en nuestro país tenemos que ocuparnos, supongo, con pactos que prioricen y que se acuerden del Principito, ¿no? De que todos fuimos niños alguna vez, pero pocos lo recuerdan. Tenemos que priorizar la salud de nuestro futuro, que es la salud de nuestros hijos. Y eso se empieza desde antes del nacimiento, o sea, con una conducta, digamos, con una política pública de salud sexual y reproductiva, con educación en las madres, con educación en los padres, con trabajo, con control del embarazo cuando el embarazo se produce, con acceso a ese control, o sea, con cercanía a los centros donde ese paciente va a ser atendido, con nominalización, o sea, con seguimiento oportuno y adecuado de ese embarazo a lo largo de todo el embarazo, con derivación oportuna en los lugares pequeños para saber que las situaciones más complejas no pueden ser resueltas en lugares pequeños, con una acceso a esa complejidad. Exactamente. O sea, el trabajo en red acá es fundamental. Exactamente, con una red de complejidad creciente que me permita a mí, en un pueblo alejado de la Puna, llevar a mi hijo a un lugar donde va a ser atendido igual que en el centro de la capital federal o en La Plata, con una adecuada atención y con expertise del capital humano, ya no del recurso humano, sino del capital humano en los lugares donde el niño nace, con seguimiento posterior, con lactancia materna, obviamente, y con permisividad de esa lactancia materna en la población femenina, sin trauma, sin violencia familiar, sin abandono, sin niños en la calle, con seguimiento en sus primeros años de vida, con una escolaridad adecuada, con una adolescencia que tenga trabajo, educación o que tenga la posibilidad de desarrollarse. Y aparte de eso, con servicios adecuados de medicina que nos permitan reparar o rehabilitar cuando todas esas cosas no las podemos evitar. Hay una serie de patologías que, a pesar de que tomemos todas las medidas y políticas de salud pública, no pueden ser evitadas y deben ser reparadas. Bueno, eso es nuestra función desde la enfermedad. Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud Pública en nuestro país, en un país que hoy no tiene Ministerio de Salud Pública, ni presupuesto adecuado, decía que la medicina no es la enfermedad, es la salud. De alguna manera, este libro, que fue escrito por más de 400 autores, residentes, sus instructores, especialistas, convocados, de todo el país y de los hospitales más complejos, de las sociedades científicas, de los organismos internacionales, del exterior, de países latinoamericanos, que nos acerca a la patología, nos acerca a la realidad sanitaria, marca una tendencia de un grupo muy importante de gente que, digamos, todos los días, anónimamente, ya sea en un lago alejado del sur o en un río del litoral o en el impenetrable en el Chaco, sigue trabajando, digamos, de forma anónima, pero con mucha garra y mucha energía, los he visto, por la salud de nuestros niños. Sí, mientras estás comentando esto, es muy importante, voy a estar mostrando los antecedentes del libro de La Hora de Oro en Pediatría, que es todo este trabajo previo que se ha realizado en Pediatría en Red, ¿no? Que tenemos varios tomos acá. Bueno, un trabajo, como bien decía Juan, realmente de gente que está todo el tiempo en la trinchera, ¿no? Exactamente. Esos que no vemos en los grandes congresos, pero que todos los días hacen a la salud de nuestros niños en nuestro país.
Exactamente. Ese libro Pediatría en Red en realidad es el origen el antecedente del laboratorio, exactamente, porque esto surge de un convenio entre el Ministerio y FEMEVA para poder recrear Pediatría en Red en forma de la hora de oro en pediatría. Claro. Esa fue una primera experiencia casi empírica que surge yo trabajé muchos años en el Ministerio coordinando las residencias de pediatría de la provincia y algunas del país, y de alguna manera eso me permitió generar una red de conocimiento real, porque esto tiene la virtud, y quiero felicitar a los autores, de que nos da identidad editorial. O sea, nosotros, hay un grupo de gente y de consultores y de expertos que realmente generan una identidad desde nuestro lugar, desde nuestros hechos, desde nuestra realidad cotidiana, con trabajos serios que nos permiten, de alguna manera, leer nuestros problemas con nuestros autores, cosa que no es tan fácil en la formación médica, ¿no? Y que de alguna manera también está relacionado con otros factores, ¿no? A veces los trabajos de investigación, a veces las ediciones, están relacionados con intereses de grupos corporativos y no con la realidad de lo que necesita la población. Exactamente. Bueno, esa virtud tiene ese libro. Claro, hablando de las cosas que necesita la población, una de las cosas más importantes a destacar en nuestro país es tenemos un amplio calendario vacunatorio con un principio de gratuidad, pero ¿qué pasa con las vacunas? Bueno, lo que pasa con las vacunas es lo que pasa con la mortalidad infantil, con la alimentación, con la lactancia materna. Nuestro país, nos guste o no nos guste, está atravesado por la inequidad. Yo siempre hago un ejemplo en las clases, vengo de Córdoba hace unos días, de un congreso de medicina familiar. Yo digo, los niños, cuando nosotros tomamos las cifras crudas, decimos, nuestro país, y me consta, es meritorio en el hecho de haber vacunado un gran porcentaje de su población infantil. Pero bueno, últimamente hemos tenido algunas dificultades importantes que son de público conocimiento, relacionado con lo presupuestario. Si yo me centro en el medio de una autopista, que podría ser La Plata-Buenos Aires, yo digo, los que viven de este lado, los del country, están vacunados en un 110%. Mis hijos tienen más dosis de las necesarias. Los que están del otro lado, que no voy a citar, pero todo el mundo se imagina, o sea, algunas de las villas periféricas que hay en esa zona tienen índices muy bajos. Eso es riesgoso para los dos grupos. Los virus o las bacterias no respetan clases sociales. Si no tenemos el 100% vacunado efectivamente, sin duda, empiezan a aparecer las enfermedades. Sí, como reapareció ahora el sarampión, claro. El sarampión. Yo hice la tesis claro, de doctorado se con rompe el efecto rebaño, ¿no? Que tiene la vacuna. Exactamente, o sea, sumado a las prácticas, digamos, nuevas de no vacunar por una serie de criterios que son muy discutibles y que la sociedad científica, la SAP, a la cual pertenezco, obviamente trata de esclarecer, ¿no? Sí, por supuesto, siempre y ante todo lo más importante es mantener una población vacunada. Lo que pasa es que cuando uno decide no vacunar a su hijo por motivos ideológicos, etcétera, etcétera, en realidad está tomando una medida que perjudica a otro. Exacto, porque rompe una barrera sanitaria y perjudica a toda una población y todo un sistema que viene trabajando de esta forma. En ese sentido, nuestro país, y soy consciente de eso, ha tenido durante muchos años una política magnífica de vacunación que explica, digamos, los dos grandes logros del siglo XXI en pediatría son el retorno, en los últimos años, el retorno a la lactancia materna, la vacuna universal, desde donde lo quieras ver, las inmunizaciones y la solución rehidratante oral que ha permitido que las diarreas, que en la época en la cual yo ingresé al hospital eran una tortura colectiva, digamos, hayan disminuido en su incidencia. No podemos perder esos bastiones. Sí, realmente. Bueno, un tema muy interesante. Juan, te felicitamos nuevamente por este excelente trabajo, todo el equipo de trabajo que ha trabajado en la Hora de Oro en Pediatría, este bastión para la formación de los médicos pediatras. Y bueno, nos quedan pendientes temas muy interesantes, muy importantes, de acercar siempre a la población, buscando generar una conciencia sanitaria en la población para que sepa cómo puede aportar o cómo perjudica, como estamos hablando en relación a las vacunas, una
una decisión muchas veces tomada por falta de información. Exactamente. Así que seguramente vamos a seguir conversando en próximos programas. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Yo te quiero decir solo una cosita. El comunicador social es tan o más importante que el médico en el equipo de salud, porque la promoción de la salud y la participación de las madres y de la comunidad a través de los medios es trascendente en el hecho de preventivo y promocional. Sí, por supuesto. Por eso una de las cosas más importantes que buscamos en este espacio es precisamente la promoción de la salud. Sin duda.